¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dilo al Mundo. En el día de hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a conversar nuevamente con un pastor evangélico acerca del estado de los muertos y la doctrina de la inmortalidad del alma. Para esto me acompaña el pastor Miguel Ortiz. Muy bienvenido. Gracias, hermano, una vez más aquí a tu programa. Bien, nosotros, por lo menos desde nuestra cosmovisión, creemos que hay dos errores capitales mediante los cuales el diablo ha engañado y va a terminar de engañar a la humanidad. Uno se refiere a la santidad del domingo, y es el que hemos conversado en nuestro programa anterior. Y el otro es la doctrina de la inmortalidad del alma, que es justamente la base del espiritismo. Eso es desde nuestra cosmovisión, pero desde la postura evangélica general, hablando en términos generales, evangélica, pentecostal, pero en términos generales, aún dentro de todas las religiones protestantes, podríamos decir, y aún en el catolicismo, se enseña la inmortalidad del alma. La primera pregunta sería, ¿cómo fue el proceso mediante el cual usted entendió la verdad bíblica sobre la inmortalidad del alma? Y cómo cambió de idea, cambió de parecer. Mira que el tema de la inmortalidad del alma es uno de los temas más difíciles que me fueron para mí entender por el motivo de que uno nace dentro de una cultura mirando películas, programas, y todo indica que el ser humano tiene de por dentro un ser volátil que sale y se Así aparece. tipo esta Claro, o sea, diapositiva. exactamente. Siempre he creído que es así porque estés o no estés en una creencia denominacional de alguna iglesia, creo que desde niño ya te forman así con historias, con cuentos, creencias de los abuelos y todo eso. Entonces eso uno lo tiene arraigado. Pero cuando uno llega a la Biblia, a estudiar la Biblia, simplemente en ese tema hay muy poca gente que profundiza. Por eso es que la gran mayoría de hermanos dentro del mundo evangélico creen que el hombre después que muere sucede lo que vemos en pantalla, que algo muere de él, pero algo de ellos vive. La transición mía no ha sido fácil, te cuento que ha sido muy complicada, pero también ese tema yo lo he estudiado y lo he llegado a entender inclusive antes de comprender el sábado, porque yo leí mucho lo que es Platón, Sócrates, y por ahí con algunos puntos históricos, y sobre todo yo siempre quise refutar a la creencia de los testigos de Jehová con referente a que ellos creen que cuando una persona muere, muere todo. Entonces fue eso que me llevó a investigar si de veras Dios eh, tiene dentro de nosotros algo que cuando nosotros morimos sale y vive, ¿verdad? Entonces no ha sido fácil, ha sido de mucho estudio. He estudiado bastante. Tenía un amigo que es de España, el cual me ayudó mucho a aprender estos temas. De hecho, él es evangélico, pero había llegado a la conclusión de que el alma muere y de que los hombres no viven después de muertos. Estudié inclusive Martín Lutero, no creía en la inmortalidad del alma. Entonces, fue un tiempo que no estoy hablando de un mes, 2 meses que duró esto. Fue un tiempo de mucho estudio en la cual Dios me ayudó a comprender de que realmente esta doctrina no era una doctrina que tenía un vínculo con alguna denominación, exactamente porque la mayoría de hermanos evangélicos decimos que la creencia de que todo se acaba en la tumba es una creencia de los testigos de Jehová o de los adventistas o de cualquier secta, ¿verdad? Por ahí partiendo, fue de estudio, mucho estudio para ir en contra de lo que uno ha aprendido y no fue fácil. Bien, en este programa vamos a tratar de hacer como hicimos en el anterior, que es partir de las bases, de los orígenes, podríamos decir, que revela la Biblia desde el Génesis, ¿no? Entonces, la primera pregunta en relación a la exposición de este tema sería, ¿cómo fue creado el ser humano? Porque si queremos saber qué sucede cuando la persona muere, primero tenemos que saber
cómo fue el origen del mismo, ¿no? Correcto. Ustedes saben que para hablar del origen tenemos que ir lo que es a Génesis. Y en Génesis hay un texto que es clave y claro mencionando la creación del hombre. Y dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En la versión Reina Valera 1909 dice, y llegó a ser el hombre una alma viviente. El hombre fue creado según la Biblia y según el texto. Aquí no vamos a encontrar otro texto de que nos hable de cómo fue creado el hombre. Es de dos elementos. Polvo de la tierra. Dios agarró polvo de la tierra y formó al ser humano. El polvo de la tierra es un ser inerte, algo, o no podríamos decir ser allí, es algo inerte, es una materia que no tiene vida. Pero Dios, al soplar aliento de vida en esa materia, lo que sucedió fue el primer milagro. Allí uno de los primeros milagros fue de que apareció un ser viviente. O sea, el hombre fue creado de polvo más soplo, aliento. La palabra hebrea ahí es ruaj, para soplo, aliento, espíritu con minúscula. Entrando estas dos cosas, formaron lo que es el ser humano. En la fórmula química sería polvo más aliento de Dios igual yo, persona. Persona o alma viviente, dice la Biblia, ¿no? De acuerdo a la traducción. Claro. Ser viviente o alma viviente. Claro, la palabra alma pues está relacionada con el ser humano. De hecho, en el Strong la palabra alma quiere decir ser viviente, persona, yo. Y viene de la palabra ánima, que significa animado, lo que tiene movimiento, ¿no? Sí, contrario a lo que sucedía antes del soplo de vida, que era una persona perfectamente formada pero muerta. Claro, en la palabra hebrea para eso es nefesh, y en la palabra griega es lo que dices tú. La palabra animada, como me dices, Sí. es una palabra latina, Claro. pero que también se desprende obviamente de la palabra hebrea, ¿sí? Entonces, lo que vemos allí es que el alma soy yo, unión del polvo más el aliento de Dios, formaron una alma viviente, una persona. El aliento definido también como el ruaj, ¿no? Ruaj, el espíritu de Dios, el soplo de Dios. Claro. No podemos confundir con el Espíritu Santo, obviamente. Estamos hablando del espíritu de vida que fue dado inclusive en los animales. Claro. Y justamente la Biblia también habla como acerca de que el Espíritu Santo es el que trae la vida también. Por ejemplo, la visión de Ezequiel, la parábola de los huesos secos, cuando son cubiertos de carne y llegan a ser como personas pero están muertos, se le ordena al profeta, profetiza al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople sobre ellos para que vivan, ¿no? Justamente, por lo menos en mi visión, esa tarea es encomendada al Espíritu Santo, la de otorgar la vida en ese momento. No sé qué piensa usted. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando vamos nosotros a la Biblia vamos a encontrar que los escritos, aunque en la palabra griega o hebrea no existe la mayúscula, es la minúscula, los escritores de la Biblia, los traductores de la Biblia hoy ponen espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. Cuando se trata del Según espíritu... cómo estén interpretando ellos, sí. la... Por ejemplo, mira, todos los hombres, sean buenos o malos, tienen el espíritu de vida. Sí. Es la chispa que Dios le dio en el aliento de vida. Ese aliento de vida no se lo puede confundir con el Espíritu Santo por la simple razón de que hasta los malos tienen aliento. Sí. Está bien, pero yo digo que originariamente ese aliento de vida fue impartido también por el Espíritu, ¿no? Claro, aunque porque no es es Dios. el Espíritu Santo propiamente dicho, Claro, claro. Obviamente. sino que lo transmite, lo infundió la vida a través del hecho, soplo. Que Job justamente... dice el aliento de vida, el Espíritu de Dios me dio vida, Claro. hablando obviamente de eso. Obviamente que nosotros creemos que en la participación de la creación del hombre está hagamos. Claro. ¿Sí? Correcto. Bien. Entonces, lo primero que podríamos sacar como conclusión de que el ser humano fue traído del polvo de la tierra. No es un alma que Dios había creado, que la encarnó como creen algunas filosofías orientales y algunas filosofías paganas, y aún muchas personas dentro de las regiones cristianas creen en teorías de reencarnación y demás, y hasta, por ejemplo, los gnósticos y los nicolaitas que se habla en la Biblia creen en un dios malvado llamado Demiurgo, que
produjo la materia para sujetar a las almas, ¿no? O a los espíritus y ese tipo de cosas. La Biblia no presenta esa No, doctrina. es que lo que pasa dentro de nuestras iglesias evangélicas se tiene esta creencia que el hombre está compuesto de tres cosas para ser creado: cuerpo, alma y espíritu. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el hombre fue creado solamente de dos elementos: polvo de la tierra, elemento número uno, y elemento número dos, aliento de Dios. Las dos cosas unidas formaron un tercer elemento que soy yo, una alma viviente. Entonces, cuando la Biblia dice vuestro cuerpo, alma y espíritu, santificado está hablando en sí de mí completito, completo. El Claro. hombre no usó Dios tres elementos para crear al hombre. Usó dos, que los dos unidos formaron un tercer elemento que soy yo. Mientras yo estoy vivo, tengo emociones, sentimientos, al cual también se le llama como alma, ¿verdad? A lo que hay las emociones, el intelecto. Pero eso solamente es posible mientras esté unido el polvo al En eso estamos aliento. plenamente de acuerdo, porque yo no quiero negar, porque muchas personas van a estar sacando un montón de textos bíblicos, ¿no? En relación a que la Biblia habla acerca de que el hombre es tiene multifacetas, podríamos decir, la parte corporal, la parte mental y la parte espiritual, o cuerpo, alma y espíritu, como quien dice. El Correcto. área espiritual no es lo mismo que el área corporal. No, lógico. De hecho, las cosas de Dios se entienden espiritualmente, por ejemplo, ¿no? Lo que no implica, y ahí el punto total de unión con lo que usted acaba de decir, es que puede existir con vida independiente un elemento de otro. No, para nada. Para nada. No, O no, sea, no. la Biblia presenta que el ser humano fue traído del polvo de la tierra Sí, con un agregado de vida de parte de Dios, correcto. que viene de Dios, y ahí el hombre llega a ser un alma viviente. ¿Qué pasa cuando De lo contrario, Dios no. quita el espíritu? Santiago capítulo 2 dice, así como el cuerpo sin el espíritu o aliento, ahí la Sí. palabra es aliento, el mismo ruach, Ujú. está muerto. Con la tierra no se hablaba antes de que venga el aliento. La tierra no habla, no siente, no tiene emociones, no tiene nada. Ahí volvemos a la pregunta entonces, ¿qué Sí. sucede cuando una persona muere? Es decir, cuando Dios quita ese aliento de vida. Claro, correcto. Lo que sucede simplemente es que sucede cuando una persona muere, la fórmula química al revés, Inversa. inversa. El polvo vuelve a la tierra, de donde fue tomada, y el aliento vuelve a Dios, no al cielo, vuelve a Dios. Dios dio y Dios quitó. Recoge el espíritu. Simple. Alma es mientras estas dos cosas estén unidas. Pregunta, Y desaparece entonces, el alma sencillamente. O sea, yo, ¿qué queda del ser humano? nada, nada. O sea, por eso, dos elementos. Uno vuelve a donde vino y el otro va de donde vino. Las dos cosas desunidas vuelve al principio como estaba, nada. Bien, podríamos decir que queda un cúmulo de recuerdos. No en la persona. No en la persona, Claro. evidentemente. Ya vamos a ver quizás algún pasaje, dice, nada sabe, nada siente, Claro. de todo lo que se hace debajo del sol. Sin embargo, las personas que vivieron con él y en Dios, queda el registro de esa persona, podríamos decir. Claro, Para nosotros cuando Dios decida volverlo a la vida. lógico, correcto. O sea, nosotros sabemos que el hombre no es consciente, sea bueno, sea malo, lo que sea en esta tierra. Cuando viene la muerte, pues no es en el momento que él muere olvidado por Dios. De hecho, la Biblia compara al hombre como en un sueño, ¿verdad? Claro. Pero eso no implica que él está consciente de sus pensamientos, según lo que lo describe la Biblia, sino que obviamente el hombre, mientras no llegue el momento de que se cumpla, viene en el día cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz, unos saldrán para vida y otros para condenación. Mientras no llegue el momento, el ser humano no tiene parte, ni suerte, ni nada aquí en la tierra. Y ahí usted está diciendo algo que afirma lo que habíamos dicho antes. Los que están en los sepulcros oirán su voz, Correcto. no los que están en el cielo. Obviamente, porque es acá donde los cuerpos van a ir y Dios que dio el aliento de vida volverá a dar el aliento de vida tanto para el bueno, tanto para el malo. Uno para ser juzgado y otro para ser
llevado a las moradas que Él ha prometido. Bien, si podemos dar algunos versos bíblicos, porque sabemos que los hermanos evangélicos, con costumbre bereana, podríamos decir, quieren probar todas las cosas, ¿no? Y eso es correcto. A mí me gustaría aportar desde el Génesis, por ejemplo, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Ahí está el aviso primero, ¿no? Claro, Si comes de ese árbol, la pena es muerte. Y después, cuando evidentemente la persona de Adán y Eva comieron de ese árbol, Génesis 3:19, Cristo al estar reconviniéndolos, le dice a Adán: ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, pues polvo eres y al polvo volverás. claro que sí. ¿A dónde le dijo Dios que iba a ir al hombre? ¿Al cielo? No, ¿Al infierno? tampoco. Y ya vamos a estar hablando del infierno. ¿A dónde le dijo que iba a volver? Al polvo. A la tierra, Sí, al polvo. obviamente. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu o aliento vuelve a Dios, quien lo dio. Y hay que recordar que no hay memoria al menos que estén unidas ambas cosas. No hay emociones al menos que estén unidas ambas cosas. No hay sentimientos al menos que estén unidas estas cosas. No hay pensamientos al menos que estén unidas estas cosas. Cuando el hombre va al descanso, el polvo vuelve a la tierra y el aliento a Dios. Todo eso que usted está diciendo, emociones, sentimientos, pensamientos, acciones, Intelecto. lo que le da movimiento al ser humano es justamente lo que constituye el alma del ser humano. Yo, Usted. claro, mientras estoy vivo. Y a usted le pueden quitar toda esta parte del cuerpo que sigue siendo usted, porque usted tiene todo eso que usted acaba de hablar: emociones, pensamientos, sentimientos, acciones, decisiones, todo eso es lo que constituye el alma viviente, ¿no? Correcto. Que sin vida deja de ser. Simplemente nada. La ley era: el alma que pecare, Esa morirá. esa morirá. De hecho, inmortalidad del alma allí no existe después de la muerte. Bien, entonces, así desde el origen, desde las bases primitivas que tenemos que nos revela el Génesis, ¿dónde se originó la idea de que los muertos no mueren, sino que viven o que incluso ascienden a escalafones superiores? Bueno, yo creo que aquí podríamos agregar lo que es el punto bíblico, cuando Satanás le dice al hombre, ¿no? A la mujer le dice, no moriréis. Come que no vas a morir. Claro, porque la orden de Dios fue claro: el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Él origina, como quien dice, es el primero en la Biblia es el primero que habla que no va a haber muerte. Él es el que está interesado en que el hombre piense que no va a haber muerte, cuando Dios dijo tajantemente, moriréis. Y viene Satanás para decir lo contrario: no moriréis. Entonces, el origen netamente bíblico está en el enemigo. Satanás es el que trae esa doctrina y el que la siembra, y pues el tiempo se encargó de cómo mostrarnos que entraría inclusive dentro de nuestras creencias. Y cómo inclusive no solamente está contradiciendo a Dios, de que Dios dijo morirán y él dice no morirán, sino que incluso le transmite una idea que hoy es bastante propagada, tanto desde el espiritismo y las religiones orientales, como aún dentro de religiones cristianas como el catolicismo y los evangélicos. Porque le dijo, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Claro. Piensen, si usted es católico, si usted es evangélico, el estado que usted cree que tienen aquellas personas que han fallecido, un abuelito, una abuelita, un padre, una madre, lo que fuere, ¿es superior o inferior al estado que tenían cuando vivían? ¿Cómo ven a esas personas? Está en mejor vida, se dicen, ¿no? De hecho, mira, La expresión. sí, Me está viendo, desde donde, no sé desde dónde, pero me está viendo, como si fuera un Dios que desde el cielo todo lo ve.
De hecho, una vez un ateo, eh, cuando conversaba con un cristiano, eh, el ateo le dice, mira, yo no entiendo a los cristianos. Si todos los cristianos van al cielo, ¿por qué el lamento en el momento de una persona partir? ¿Por qué el afán de querer prolongarle la vida a alguien que ya parte con el Señor? ¿Por qué? Si va a mejor vida, deben estar alegres. Hmm. Y yo no entendería, créeme, no entendería a Lázaro cuando murió. Si Lázaro cuando murió, ¿se acuerdas? El de Sí, Betania, sí. eh, ya murió y era amigo, dice la Biblia, de Jesucristo. Yo Ujú. creo que un amigo de Jesucristo, ¿a dónde iría después de muerto? Tendría que estar con el Señor, Incluso déjame gozándose allá. que te haga un comentario ahí al Ajá. margen. Jesús días antes había estado contando la parábola del rico y Lázaro, ¿no? También. Justamente el muerto Ajá. que se trataba de esa parábola era el Lázaro. Tenía el mismo nombre. ¿Y dónde estaba ese Lázaro? ¿En el cielo o en el infierno? En la Imagínate, parábola. claro, imagínate a Lázaro muriendo y yendo a gozarse ya, Sí. ¿sí? Al paraíso. Tanto llanto que tienen las hermanas que le va a quitar del paraíso para... Claro, o sea, ¿para qué la desesperación? Una, dos, ¿por qué Jesucristo, sabiendo que está gozándose allá una mejor vida, traerlo de nuevamente a Betania, pasarle esos tremendos calores y esas necesidades aquí? Para Ah, que los religiosos que querían matar a Cristo también lo quisieran matar a él, porque dice la Biblia que también lo querían matar a Yo, Lázaro. yo de Lázaro me molesto con Jesucristo y le digo, ¿por qué me trajiste después de 4 días de estar en un tremendo banquete y gozarme allá? O sea, déjame, yo como, si es mi amigo que me deje allá, porque si me quiere. Solo mi enemigo me traería de vuelta. ¿Y usted sabe lo que dijo Lázaro acerca de la muerte? El propio Lázaro. Sí. Lo que sé es lo que dijo la hermana de Lázaro. ¿Qué dijo la hermana? La hermana de Lázaro le dijo a Jesucristo, cuando Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ella le dijo, Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú lo vas a resucitar en el día postrero. Bien. No, pero la pregunta es, ¿qué dijo Lázaro? No ¿No ha recuerdo. leído? Sí he leído, pero no sé a qué estás enfatizando. No dijo nada. Ah, ya. No dijo nada porque no tenía nada para decir. Para contar lo No que hay sucedió ningún... ya. O sea, porque sería el... El Si una testimonio persona vivido. vuelve de la muerte, a ver, no sería para ponerlo en todos los canales de televisión, en todos los... curiosidades por todos lados. ¿Qué pasó? Decime, ¿qué se siente? ¿Cómo es volver de la muerte? ¿A dónde estuviste? Él no dijo nada. Y a ningún escritor bíblico se le ocurrió hacerle una pregunta ni registrar nada acerca de lo que sucedió cuando en el periodo entre que Lázaro murió y que volvió. ¿Por qué? Porque no existió nada, o sea, Ya. Ahora, ausencia de todo. Volvió al dejar de ser y Dios lo volvió a traer a la vida. claro, antes de que avancemos quiero agregar algo aquí. Dentro de las iglesias, de nuestras iglesias evangélicas, hay muchas personas que cuentan experiencias de muertos. O sea, a mí me escriben gente que cuando yo hablo de este tema me dice, pastor, pero yo me he muerto, después de 3 días me resucitaron, o sea, salí a la vida y conté el cielo, conté el infierno, vi todo lo que pasa acá. Dentro del mundo evangélico, tú vas y hay cantidad de discos, de testimonios, hombre que murió, hombre que resucitó. Y quisiéramos enfatizar esta parte porque todos esos que dicen que han muerto, no tienen, no han perdido la memoria. O sea, todos los que han muerto supuestamente dice que fueron conscientes de que estuvieron vivos. O sea, pensaron, se acordaron, dijeron, oye, ¿qué fue de fulano? ¿Qué fue de sutano? Entonces Dios le dice, mira, esto está acá, el otro está aquí, ven el infierno, atormentado allí, ven el cielo. O sea, qué raro. Son alucinaciones que ocurren en el momento que el cerebro está complicado, pero sigue funcionando. Sí, De acuerdo a las propias ideas que ha tenido esa mente. claro, o sea, nunca hay una algo que se desconecta, porque cuando la Biblia dice en el libro de Salmos, menciona que los hombres en el mismo día que mueren, perecen sus Pensamiento. pensamientos. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, verso 6, dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen memoria porque ha quedado en el olvido. Su amor, su envidia, todo lo que tuvieron feneció ya y no participan en nada. Entonces,
de alguna manera yo no puedo negar que existan personas que dicen que han muerto, porque las evidencias están ahí. Lo que sí puedo negar es que hayan estado muertos en verdad. Claro. Porque si estuvieran muertos en verdad, no tienen que tener sentimientos, ni emociones, ni pensamientos, ni nada de eso. Porque de otro contrario, estarían en contra de lo que la Biblia misma presenta. Y sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, dice la Biblia, ¿no? Comentario al pasar, a veces me pasa que a mis hijitos cuando les cuento historias bíblicas y que a veces son muy dramáticas, ¿no? Por ejemplo, Elías mandó a que descienda fuego del cielo y que consuma a un capitán con sus 50. Y a veces se las cuento y le leemos las historias a la noche. Ellos a veces tienen sueños después, que sueñan con fuego y sueñan con esto y sueñan con lo otro. ¿Y para qué digo esto? La mente humana es muy creativa, o sea, si nos ponemos a pensar las cosas que hemos soñado, siempre tienen que ver con experiencias que hemos pasado y con cosas que hemos alimentado nuestra mente, pero que suceden ahí dentro de nuestra mente, pero que no tienen que ver con la realidad. Y yo creo que muchas veces personas que están en una situación cercana a la muerte, pero con actividad funcional cerebral, pueden tener ciertos tipos de alucinaciones. A mí me ha pasado que teniendo mucha fiebre he tenido alucinaciones y me parece estar en un cuerpo más grande y cosas así. Que cuando se me va la fiebre cesan esas sensaciones, ¿no? Entonces, no pongamos como prueba cosas que son totalmente imposibles de comprobar, digo yo, ¿no? Y sujetémonos a lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Toda experiencia que esté diciendo que viene de parte de Dios, tiene que ser no contraria a lo que Dios ya lo dijo en su palabra. Exactamente. Entonces eso es muy fácil de comprobarlo. Dice la Biblia que Dios es el único que posee la inmortalidad. Eso se encuentra en 1 Timoteo 6, 15 al 16. A su vez, Ezequiel 18, 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. esa morirá. Y aquí a mí me gustaría conversar sobre la condición que Dios puso para la inmortalidad del ser humano. Porque Dios a Adán y Eva no los creó como mortales. Los creó para que vivieran para siempre. Correcto. Pero le dijo: si ustedes transgreden la ley que les doy, van a ser mortales, van a morir. Ahora, el punto es que Dios no creó seres inmortales desde el punto de vista de la imposibilidad de muerte, sino que hasta los seres perfectos que creó Adán y Eva debían comer de un árbol que se llamaba el árbol de la vida para poder vivir eternamente. Y ahí claro. el punto, o sea, si lo analizamos desde la biología, desde las ciencias, el ser humano, todo su ser humano se renueva constantemente, las células van renovándose constantemente, pero algo falta, algunos elementos faltan para que esas células no vayan envejeciendo en su proceso de reproducción, en sus ciclos, ¿no? Y eso es lo que produce el envejecimiento, y la ciencia ha luchado y luchado y luchado para tratar de revertir ese proceso de envejecimiento y no lo ha logrado. Y Dios dice que Él había creado un árbol, que era el árbol de la vida, y cuando el ser humano peca dice: cerremos el acceso al árbol de la vida para que no venga, tome del árbol y viva para siempre. Quiere decir de que hay elementos físicos que Dios había creado para que esa vida pueda continuar indefinidamente. Al Dios quitar esos los elementos físicos, el hombre se envejece y termina muriendo por diversas causas, ¿no? Correcto. Mira, ahora que tú lo dices, vamos a imaginar que Adán fue creado eternamente o inmortal. Porque yo creo que Adán fue creado para no morir, pero no inmortal. Porque la Biblia dice que el único inmortal es Dios. Y si Adán fue creado inmortal para nunca morir, aunque hubiera comido del árbol, no hubiera muerto, porque lo que es inmortal no muere. Ahora alguien dirá: pero ¿cómo Jesucristo murió si Él también es Dios? Dios no muere.
Es que Jesucristo dice que Él dio su vida voluntariamente. Yo tengo poder para dar mi Darla. vida y tengo poder para tomarla. Y muere como ser humano, no como Dios, como Claro, quien dice. ahora, eh, específicamente es un punto también de poder platicar, aunque yo creo que... Es un misterio, claro, claro. hay mucho Ahora, de... lo que sí podemos ver aquí es que Adán tiene acceso al árbol de la vida después de haber sido creado como afirmas, obviamente para que él coma frecuentemente del árbol. Y es por eso que es lo mismo que se ve cuando el hombre va a ser vestido, como dice Pablo, de de inmortalidad. inmortalidad. Y no es que él va a tener inmortalidad en sí mismo, sino que al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida Exacto. que está en medio del paraíso de Dios, y sabemos que su fruto da cada mes. Entonces nosotros vamos, después de la resurrección, siendo fieles al Señor, vamos a poseer la inmortalidad, no en el sentido que Dios nos va a dar inmortalidad, sino que nos va a dar acceso continuo A la al fuente árbol de la vida. para que comiendo del árbol de Y la al vida, río de la vida. correcto, nunca podamos morir. Eso fue lo que Dios colocó al principio, el árbol de la vida, para que Adán comiera de él frecuentemente, como aseguraste, después de que él pecó, se le fue quitado el acceso al árbol de la vida. Porque si no se le quita al acceso del árbol de la vida, él seguía Come comiendo y vive para y ser siempre, como como Dios. dijo Dios. Va a ser Ujú. como uno de nosotros y no va a morir. Quitémoslo, la fuente de la vida, que de alguna manera representa también a Jesucristo, el árbol de la vida. Bien, ¿qué dice la Biblia sobre el infierno? Nada, porque si nosotros vamos a los escritos originales de la Biblia, no existe la palabra infierno. Y esto quizás yo pueda romperles la cabeza a muchos y puedan decir, él no cree en el infierno. Yo sí creo en el infierno, pero ¿sabías tú que Jesús nunca habló la palabra infierno? No la pronunció. Él, las predicaciones que él hizo, lo hizo en arameo. Y él no pronunció la palabra infierno. La palabra infierno, que aparece en nuestra Reina Valera y aparece en otras versiones de la Biblia, es una palabra que lo colocó allí un personaje llamado San Jerónimo de Astridón en el año 382. Él hace la Vulgata latina y él coloca la palabra infierno, o sea, en el latín es una palabra latina de donde proviene infernus, Bajo tierra. sí, refiriéndose específicamente a algún lugar que queda por allí, y porque él coloca inclusive la palabra infierno, infierno de fuego, y esto aparece en varios textos bíblicos de la Biblia, infierno de fuego, pero no es, por ejemplo, en el libro de Mateo 5:22 dice, pero os digo que si cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y que le diga fato quedará expuesto para el infierno de fuego. La palabra infierno no existe en el manuscrito original. Jesús no dijo infierno, él dijo Geena. ¿Sí? Geena, dijo él. Y la palabra Geena hace alusión al valle de los hijos de Hinnom. Era, Que es donde se tiraba toda la sí, basura. era un lugar donde en los tiempos de Josías la gente mataba a sus hijos, sacrificaba a sus hijos. Era un valle donde en el primer siglo era como un basurero, ahí se quemaba la basura. En ese sitio había muchos gusanos que lo que no se, el fuego no terminaba, ellos comían. Ahí se botaba inclusive cadáveres de delincuentes de la época y de gente mal vivida. Algunos lo botaban al Gehenna, y el Gehenna era una candela donde siempre se destruía. El Gehenna que Cristo habló es sinónimo del lago de fuego donde será destruido el malo y Satanás. Pero la palabra Mateo 5:22, infierno de fuego, esa palabra infierno es la que daña el significado, porque la palabra infierno en la Biblia es sinónimo, deriva de la misma palabra Sheol del hebreo. ¿Qué es Sheol o Seol en español? El Seol era el mundo de los muertos, a donde iba el malo y el bueno, porque Jacob dice en el libro de Génesis, dice, si ustedes cuando José se enteró de que José había muerto, él dijo, permítanme ir con este dolor hasta el Seol. Él quería ir. El libro de Job decía, ¿quién me pusiera en el Seol en vez de estar sufriendo aquí con este? O sea, Job quería ir al Seol. Es como quien dice la tumba. El sepulcro, el cementerio, un lugar de los Sí. muertos. Entonces, esa palabra Seol
se traduce en el idioma griego como la palabra Hades. Pero cuando tú ves Hades en la Biblia, tienes que interpretar con el pensamiento judío, no con el pensamiento helénico, porque en el Claro. pensamiento de los griegos el Hades es un mundo donde los muertos tienen conciencia, donde tienen... Los escritores del Nuevo Testamento, para colocar la palabra Hades o Seol, pusieron la palabra Hades. ¿Por qué? Por ejemplo, en Salmos 16:10 dice, no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro. Cristo estaba hablando de que Él va a resucitar, de que no se iba a quedar ahí. Pero en el libro de Hechos 2:27 dice, no dejarás mi alma en el Hades. Sí. Pero automáticamente cuando nosotros vamos y decimos, yo quiero ver qué es el Hades, vamos al griego, el griego no va a decir que el Hades es un mundo espiritual, un mundo donde hay dividido por dos, el seno de Abraham y todo eso. Pero esa creencia en sí es una creencia griega. Lo que tenemos que ver, la palabra Hades, es con el pensamiento judío, hebreo, de que es tumba, Lo que sepulcro, usted está diciendo me hace cementerio. acordar a algo que leí en Wikipedia, la enciclopedia en línea. Estaba leyendo sobre el alma y las diferentes acepciones que hay. Y justamente presenta lo mismo que usted está diciendo, es, bueno, el significado de la palabra alma depende de cómo lo interpretemos. Si es al estilo Hollywood, y hay unas definiciones ahí de Lógico. cómo lo interpreta Hollywood, Claro. la palabra alma, cómo lo interpretaban los griegos, y cuál es el pensamiento bíblico, o sea, cómo es la Judío. cosmovisión bíblica acerca Claro. del alma. Y ahí te dice clarito, Sí, no tiene nada que ver con lo que presenta Hollywood o con lo que presentan los griegos o lo que presenta Platón, no, por decir. por eso es importante que cuando leamos la Biblia tengamos en cuenta que la Biblia se escribió en el idioma hebreo, el Antiguo Testamento y arameo, pero con el pensamiento judío. Y el Nuevo Testamento se escribió con el griego, pero con el pensamiento Judío. judío. Porque fueron De tal judíos los manera lo que cuando escribieron. leamos Hades en la Biblia, nuestra mente tiene que pensar, Hades, ¿qué es? Sepulcro, tumba, donde no hay pensamiento, no hay seres volando. Pero si nuestra mente es griega, tenemos que entender que el Hades es un mundo donde hay espíritus. Entonces ese es el problema, que la Biblia se escribió en griego, el Nuevo Testamento, pero nuestro pensamiento es, ¿qué cosa? Es grecorromano. Y si es grecorromano nuestro pensamiento, vamos a decir y pelear, pero aquí la palabra griega significa mundo espiritual. Entonces nos van a ganar por la ignorancia, en el sentido de que hay que leer la palabra Hades, pero con el mismo pensamiento de la palabra, de la cosmovisión judía. Y por último, la palabra en Hades es la palabra para Sheol en lengua griega, y en la lengua latina, en la lengua cuando se escribió la Biblia en el latín, San Jerónimo colocó ahí la palabra ánima, infernus, que es en el español infierno, pero él haciendo alusión a lo mismo, tumba, sepulcro, cementerio, Seol, tumba, sepulcro, cementerio en griego, Hades, tumba, sepulcro, cementerio en griego, infierno, tumba, sepulcro, cementerio en Que es donde en habitualmente se ponen de los muertos, en latín. bajo tierra. Claro, o sea, la palabra infierno no debe ser relacionado con fuego, porque en el Seol no hay fuego. El Seol es tumba. En el Hades no hay fuego, aunque los griegos digan que sí en su pensamiento de ellos, pero en el pensamiento helénico, digo, bíblico no. Y el infierno no es más que el sepulcro, el cementerio, la tumba. Los que entierran hoy sus muertos, aquí debe haber algún cementerio, no se van y hay fuego allí. Sino que lo que dañó el pensamiento es porque en la Vulgata latina Jerónimo colocó infierno de fuego cuando él debió colocar gehenna de fuego, porque el gehenna era el que tenía fuego, Es no donde el se infierno. quemaba la basura. Ahí, pero ahí es donde se quemaba. El lago de fuego y azufre que menciona Apocalipsis, donde serán arrojados, Exactamente. como si pensáramos hoy Sodoma y Gomorra. O sea, Ex- cuando Dios destruya lo peor de este mundo, lo va a poner en un lago de fuego y azufre. Exactamente. Lo va a destruir con En fuego. Mateo 18:9, cuando Jesús dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entres tuerto al reino, que teniendo los dos ojos seas echado, escucha bien, al infierno de fuego. Entonces la gente dice, no, que la Biblia no dice que el infierno tiene fuego, y piensa que al infierno es que la gente se va a ir a quemarse. No, aquí Es lo Algena. pueden buscar en otras versiones de la Biblia, o entrar simplemente a un interlineal. Aquí no aparece la palabra infierno de fuego, sino dice gehenna. Bien, ¿y la palabra fuego eterno, o la expresión fuego eterno? ¿Cómo La palabra fuego comprende? eterno simplemente deriva o denota que Dios es el fuego eterno. Dios es el fuego consumidor, que donde Él cae eternamente es la destrucción.
Y no hay posibilidad de salvación. No hay Es posibilidad destrucción eterna. de salvarse, salirse, escaparse o volver a la actividad antes que caiga. Es como cuando en Sodoma y Gomorra cayó el fuego eterno, ¿no? Coincido plenamente. Hay algunos pasajes que podríamos nosotros leer, por ejemplo en Isaías 33, desde el versículo 10 en adelante, habla, por ejemplo, ¿quién de nosotros morará en el fuego eterno? Claro, ¿quién ¿Quién morará con las habitará llamas con las llamas eternas? Sí, sí, sí. Entonces, si ahí dijera que los malvados van a estar en las llamas eternas, uno podría pensar, bueno, existe ese infierno del que nos muestran las películas, ¿no? Claro. Ahora, ¿y si el justo es el que va a morar en las llamas eternas? Sí, porque ¿Cómo existe? las Porque, llamas eternas es Dios. claro, Ujú. y ahí te presenta justamente en Isaías que el que no hizo lo malo es el que va a morar con el fuego consumidor y va a permanecer. Es como los 3 amigos de Daniel, que lo echaron al horno de fuego y murieron. No, Fueron capacitados por Dios para habitar en el fuego. exactamente. Pero eran los justos los que estaban ahí. ¿Y el fuego les hizo daño? No, Nada. nada, ni un cabello. Entonces, ese Dios que es fuego consumidor para la maldad, para los santos no les va a causar daño. Ellos van a poder morar con el que es fuego consumidor, con el que creó el sol, por ejemplo. Entonces, yo tengo algunas preguntas para que podamos reflexionar. Me parece bien. Despojémonos de toda teología. Lógico. Dice, ¿podría un Dios que se define como amor gozarse en el sufrimiento de los seres que Él mismo creó? Porque hay personas que presentan así a Dios, que Dios va a sentir satisfacción con el sufrimiento eterno de las personas. De hecho, simplemente estaremos viendo a un Dios tirano y cruel y que se goza de, de la destrucción de sus hijos. Podríamos decirlo de esta manera. ¿Quién podría estar queriendo que pienses así de Dios? Yo creo que el enemigo es el único que desvincula el carácter verdadero de Dios, porque mira, voy a hacer algo así. La justicia humana. Si tú robas esa laptop, vas a pagar por la cantidad de esa laptop. El que roba Sí, un carro va a pagar de acuerdo al delito, sí. que es un carro. Hay Pero, que espada mate, a espada muera, claro, también dice la pero Biblia. lo que la religión nos hace ver es que por 100 años de vida equivocadamente que yo viva en este mundo, tengo que pagar en el fuego por una eternidad sin fin. No, no, no estamos hablando No de un entra en la millón de mente, años. no entra en la No, no, mente. no, estamos hablando bueno, vamos a Sin ir a ni la siquiera la esperanza de dejar de claro, ser. vamos a ver la lógica. Para mí, si yo creo en eso, la justicia humana es mejor que la justicia de Dios. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque Y la justicia de Dios termina siendo injusta. sí, ¿por qué? Porque la justicia humana te juzga si por una laptop o por un carro no te juzga igual. Te Mm, juzga de acuerdo a cómo. Y sí. si Dios me regaló 100 años de vida y en esos 100 años de vida yo vivo mal, la justicia humana diría, bueno, está bien, 100 años de vida, démosle 100 años de sentencia, pues. Pero la justicia, en este caso que queremos aplicarle a Dios, es que por 100 años de vida, que es un grano en la eternidad, Dios me va a castigar por una eternidad completa. Es que no existe eso en la Biblia, de que el ser humano, imagínate, para que el hombre viva eternamente vivo, valga la redundancia, dentro del fuego, tiene que tener vida eterna. Tiene que tener vida eterna. Y si al justo Dios le va a dar la vida eterna a través del árbol de la vida para que viva y tiene que comer mensual de eso, ¿cómo es que estos en el fuego tienen vida eterna? Finalmente el mal va a durar para siempre. Y eso es incoherente. Eso es incoherente. Eso es incoherente. Justamente son las preguntas que yo tengo a continuación. Dice, ¿sería Dios justo si condenara un castigo indescriptible y eterno a aquellos que sin haber elegido nacer en este mundo hayan tomado malas decisiones? Lo mismo que decía usted. Otra pregunta. ¿Podría ser el cielo un lugar de gozo cuando de fondo suenan los terribles alaridos y blasfemias de aquellos que arden en las llamas de un tormento eterno? Es que, ¿Usted se podría gozar en el cielo viendo sufrir y quemarse y gritar a otras personas? de hecho, la Biblia nos habla que en la tierra nueva habrá paz y tranquilidad, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva Dios hará. Y que cada sábado, dice la Biblia, que iremos a la tierra nueva a adorar. Y cuando uno va al libro de Isaías
66:24 dice claramente que no es que van a estar la gente quemándose ahí, sino que dice, Serán ceniza y bajo las saldrán, plantas de vuestros pies, y dice otro. saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Qué es lo que veremos? Los cadáveres. Y cadáver es alguien que ya murió. ¿Te acuerdas cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo? Se Ahí estaciona en la tierra. sí. Satanás reúne a su ejército, viene a rodear la ciudad y el campamento de los santos, fuego cae del cielo, lo destruye y la tierra nueva es hecha, pero quedarán como destruidos de tal manera que nosotros veremos, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron. Está hablando justamente de esa revelación. Bien, yo no creo aconteció. que eso se aplique a la eternidad, que los cadáveres van a estar eternamente. En el sentido un que van a momento, vivir, no. en un momento Claro. ellos van a poder ver los cadáveres de todos los que se rebelaron contra Dios, ¿no? En determinado tiempo. Dice algunos otros pasajes que los malos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Malaquías Es capítulo decir, 4. van a quedar plasmados en el polvo. Sí, correcto. No van a existir nunca más. A lo que voy con el libro de Isaías es al sentido de decir que cadáver es alguien Y es que no tiene vida. Y que no tenemos que tomar ese tipo de expresiones ilustrativas, me parece a mí, al pie de la letra y hacer una teología cuando se está dando una ilustración de lo que va a suceder. Sí. Es decir, van a ver, dice otro pasaje, siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¿Qué está queriendo decir ese pasaje? No está queriendo decir específicamente, aunque en algunos casos pueda pasar, de que vas a ver pasar el cadáver del muerto, sino que si tú eres justo, quédate tranquilo, no hace falta que estés sentado todo el tiempo afuera de tu casa esperando ver Claro, pasar el correcto. cadáver de tu enemigo. Quédate tranquilo, que Dios se va a ocupar de tu enemigo y algún día te vas a enterar de que ha muerto. Entonces, hay ciertos pasajes ilustrativos que nos hablan acerca de que los muertos ya no van a volver a la vida. No, de hecho, eso está dado porque lo que queremos aplicar o lo que queremos hacer, por ejemplo, en el capítulo de Salmos 37, hay 5 versos que hablan que el hombre va a vivir sobre la tierra, obviamente después del milenio, pero después que los impíos sean consumidos en su totalidad, o sea, Claro. exterminados. Por ejemplo, quiero leer el número 20, dice así: mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se dispersarán como el humo. Dice, serán quemados como estopa. Eso lo dice Malaquías 4. Claro. En fin, destrucción total. Ahora, una pregunta más. Si la Biblia dijera de que el mismo diablo va a dejar de ser, ¿qué significa dejar de ser? Dejar de existir. Simplemente No existir, o sea, ni sufriendo, ni gozando, no existir. Podemos leer Ezequiel 28, 18 al 19. Ahí Claro se que le sí. profetiza a través de, sabemos que el contexto se le está hablando al rey de Tiro, pero es un rey de Tiro que está poseído por el mismo diablo. Y el profeta llega el momento en que le empieza a hablar al diablo directamente. Y allí le dice, te reduciré a cenizas sobre el suelo delante de todos los que te miran. Todos los pueblos que te conocen están consternados por ti. Te has convertido en un motivo de espanto y no existirás nunca más. Entonces dice, te reduciré a cenizas y no existirás. Hablábamos de qué sucede, cómo fue la creación del ser humano. Y dice, y llegó a ser el hombre un ser viviente. Acá es dejar de ser. de ser. Lo inverso. Lo inverso. A lo que sucede. Claramente. Por eso es que cuando nosotros vemos que viene el día ardiente como un horno, como dice Malaquías, en los cuales los malos serán estopas, no quedará ni raíz ni rama. Y siempre se ha pensado en no quedará ni raíz ni rama, específicamente hablando de una destrucción total. Completa. Completa. La raíz, Satanás, las ramas, todos aquellos que creyeron en él. O sea, no quedará absolutamente nada. Ni Satanás, ni sus ángeles, ni tampoco el ser humano. Ni nada que se rebeló. pueda volver a resurgir de alguna raicita que quedó ahí. Dice que lo va a comer por completo. La Correcto. expresión gráfica que podríamos Sí, pensar. total. Cuando O sea, uno
arranca un árbol, o cuando uno quema un yuyo que tiene espinas y que no quiere que vuelva, ¿qué tiene que preocuparse? De sacarlo hasta la raíz. Correcto. Y me parece que la expresión va por ese lado. Sí, No sí, va a sí. quedar ni raíz ni rama, no va a quedar nada. Nada que sea o que se haya revelado en contra de Dios. Así que hablamos en totalidad de que el ser humano se le va a dar lo que se le ofreció. Muerte eterna, porque para uno es la vida eterna y para el otro es la muerte eterna. Y Ujú. el castigo eterno significa simplemente eso, porque eternamente son las consecuencias de ese castigo. Amén. Me gustaría leer, antes de pasar a la siguiente pregunta, Malaquías 3, 18 al 20. Ahí Claro. está hablando Dios. ¿Quiere leerlo, pastor? Ya, lo leo. Acabas de decir, es Malaquías capítulo 3, el verso es el 18, aunque aquí en la Reina Valera 1960, lo que en otras Biblias sigue secuencialmente, aquí es otro capítulo. Así que voy a leer el capítulo 3, verso 18, y también el capítulo 4, verso 1. Ya. Dice así: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Aquí va el capítulo 4, verso 1 para ver esa diferencia. Claro. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Lo que veníamos comentando. Exactamente. Y continúa, pero a ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Dice creo que es la versión esta, la libro del pueblo de Dios, la Leborati Truso. Y aquí es categórico, dice, llega el día abrasador como un horno. Ese día abrasador, ese infierno de fuego, podríamos decir, se refiere al día de Jehová, cuando Dios ejecute su juicio sobre la tierra y consuma a los impíos. Después del milenio. Sí, Estaríamos hablando y, y quizás cierta pena anticipada, como dice la muerte del resplandor de su venida, claro, la van a sufrir antes, pero la segunda muerte que vamos a hablar quizás en un ratito es justamente lo que tú dices, después del milenio, claro. la que lo destruye para siempre y que no les deja ni raíz ni rama. Entonces, y acá dice, ahí se va a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros no hemos visto la diferencia. Porque tanto el impío como el justo van al mismo lugar. Sí, al momento de morir. En ese día que llega ardiente como un horno, que hace referencia al día de Jehová, es donde se va a poder ver la diferencia entre los justos y los impíos. Unos van a vivir eternamente y otros van a ser como estopa. Y dice, todos los arrogantes y todos los que hacen el mal serán como paja. Aquel día los consumirá, no dice los torturará eternamente. Los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pregunto, si algo pudiera arder eternamente, ¿no sería Dios? Porque Él es el fuego consumidor. ¿Qué cosa puede arder eternamente de lo que nosotros conocemos, Nada. de acuerdo a la física? De hecho, nada puede arder, ni siquiera el sol. Mira, y el verso 3 del capítulo 4 de Malaquías dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que hoy no hay nadie que esté en esa situación. O ahora no, porque los muertos ¿a dónde van? Al Seol, lo que se conoce como Hades, en el Nuevo Testamento, Sí. lo que Jerónimo colocó, infierno. O sea, simplemente las tres cosas son lo mismo, sepultura, tumba. Bien, entonces, ¿por qué casi todas las religiones enseñan la inmortalidad del alma? Si pensamos en los paganos, casi todas. Las espiritistas, casi todas. Los gnósticos, casi todos. Todos podríamos decir. Incluso dentro del cristianismo, los católicos creen en la inmortalidad del alma, realizan cultos a los muertos como misas y diversas celebraciones a los muertos. Y aún los evangélicos que se reformaron de esa iglesia que se había contaminado con el paganismo, continúan con la creencia de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Por pasajes de la Biblia mal interpretados que hay. Es más, mira, los propios judíos en su enciclopedia judía dicen lo siguiente: la creencia de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo
después de la muerte, en otras palabras, es un asunto de especulación filosófica o teórica más que de fe, y no está en ninguna parte así enseñada en las Sagradas Escrituras. Esto lo dice la Enciclopedia Judía. Y sigue diciendo, la creencia de la inmortalidad del alma llegó a los judíos por el contacto con el pensamiento griego y principalmente a través de la filosofía de Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, etcétera, etcétera. O sea, todos ellos, esa filosofía entró en el cristianismo, inclusive primeramente en los judíos, que Sí. se tuvieron contacto con ellos. Y eso entró en el siglo, a partir del siglo II del cristianismo, del área cristiana. Esa creencia entró dentro de la iglesia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Justino Mártir, que vivió entre el año 100 al 165, él todavía vemos considerando que el único inmortal es Dios, o que Dios nos va a dar inmortalidad. Por ejemplo, dice el texto que él escribió aquí, dice, pero nuestro Jesucristo, siendo crucificado y muerto y habiendo ascendido al cielo, reinó, y por esas cosas que fueron publicadas por los apóstoles, hay alegría ofrecida a aquel que espera, a aquellos que esperan, que dice, la inmortalidad prometida. Él dice que no tiene la iglesia la inmortalidad, sino que se nos va a dar una inmortalidad prometida. Ya vimos cómo a través de Keber, pero Y repasamos, a través sí, de la resurrección. sí, pero a La finales, esperanza del cristiano es la resurrección. pero a finales del siglo II hay un personaje llamado Orígenes, el cual él se declara platonista directamente en sus escritos. Él vivió entre el año 1800, en el año 185 al 254, en el año entre el siglo II y el principios del siglo III. Él escribió así: las almas son inmortales como Dios mismo es inmortal. ¿De dónde lo sacó? De la serpiente. No existe eso asedero bíblico. La Biblia dice que Dios es el único mortal. Y este personaje mismo publicó y confesó abiertamente ser un platonista que cree en la inmortalidad del alma bajo el concepto filosófico de los padres de la filosofía. Él se declara ser un platonista. Es más, la Enciclopedia Católica dice que los padres de la iglesia, hasta Jerónimo, todos fueron platonistas. ¿Y qué se puede esperar? Si aquí hay un personaje llamado Tertuliano, que en el año 165 al 250 él dice, pues algunas cosas son conocidas aún por la naturaleza. La inmortalidad del alma, por ejemplo, es sostenida por muchos, por lo tanto puede usar la opinión de Platón cuando aclara: cada alma es inmortal. Mira que este personaje está citando, Tertuliano está citando a Platón ¿Cómo fue? como fuente de que el alma es inmortal. Y lo mismo sucede con Arnolfo en el 284, y hablando acerca de que ellos han sacado la filosofía de Platón para que, y el pensamiento platónico, que hay algo de nosotros que no muere nunca. Tú sabes que la iglesia a partir del siglo II comenzó con esto, y pues a través de toda la historia el ser humano ha creído esto, más no tanto por el asedero bíblico, que no existe. La enciclopedia judía dice que no existe esto. Me hace acordar a los nicolaitas que nombra Apocalipsis 2, cuando habla del mensaje a Éfeso. Esas personas eran justamente infiltrados del diablo en la iglesia de Cristo, que mezclaron el cristianismo con su filosofía griega y oriental, que justamente trae todo este concepto filosófico de Platón y demás, y lo intenta Hacen un sincretismo ahí. sincretizar Sí, justamente con el cristianismo, y es justamente lo que luchó la iglesia de Éfeso contra toda esa intromisión de herejías dentro de la iglesia. correcto. Entonces fue un procedimiento gradual que entró, pero no es la creencia total de la iglesia. ¿Por qué no es la creencia total de la iglesia? Porque habían algunos que se Sí, mantenían. porque se mantenían firmes, y tenemos las fuentes históricas también de quiénes ellos. Probablemente en otro aporte hablemos. Yo quiero decir que en el concilio de Letrán que hace la Iglesia Católica en el año 1513, ellos se reunieron justamente para decretar esto como un dogma dentro de la iglesia. Y mira cómo dice el concilio de Letrán, dice lo siguiente: mientras que algunos se han atrevido a aseverar concerniente al alma racional que es mortal,
O sea, el concilio está diciendo, mientras que hay algunos que dicen que el alma muere, Sí. ¿sí? Nosotros, con la aprobación de este sagrado concilio, mira, no están tocando Biblia, no están tocando Sí. nada. Dice, sino dice, condenamos y reprobamos todos aquellos que aseveran que el alma intelectual es mortal, viendo de acuerdo al Papa Clemente V que el alma es inmortal y decretamos que todos los que se adhieran a tales falsas aseveraciones serán evitados y castigados como herejes. O sea, el A la concilio de hoguera. obviamente, todo aquel que cree que el alma es mortal, Lo mandan a la inmortalidad. simplemente son condenados como herejes. Esto de aquí está pasando en el siglo XVI inclusive, Mm. para contrarrestar inclusive a lo que venían diciendo una gran cantidad El remanente cristianos. de la iglesia, los Sí. que se mantenían fieles. Entonces la iglesia evangélica sale de alguna manera del protestantismo y el protestantismo tiene también esta creencia, aunque Martín Lutero, él no creía en la inmortalidad del alma. En general, en la general, iglesia protestante sí, arrastró esta doctrina. esta creencia. Mucha gente se ha desviado, obviamente, inclusive de lo que Martín Lutero creía. Mm. Martín Lutero no creía en varias cosas que hoy la iglesia Sí. evangélica cree. Yo me admiro muchas veces como iglesias luteranas que llevan su nombre. Es poco y nada, y casi que es podríamos decir, un escándalo. Muchas declaraciones de Lutero, aún dentro de las iglesias luteranas. Sí, Entonces, nosotros podríamos resumir de que el primero que dijo que el alma no muere fue el diablo, correcto. cuando dijo que no moriréis. Y él ha enseñado, ha instruido a sus fieles, podríamos decir, las religiones que le sirven, desde los tiempos más remotos de nuestra existencia, de que Tenemos registro después de la histórico. muerte se sigue viviendo. Por ejemplo, las religiones paganas. Sí, desde Babilonia, Claro. Egipto. La religión babilónica era una de esas religiones que propagaban la mentira del diablo, de Sí, que el la alma es inmortalidad. inmortal. Sí, Esa religión babilónica se metió dentro del cristianismo infiltrado. La Biblia habla acerca de eso, está en Apocalipsis, está en Judas, está en Pedro, está en un montón de lados de que hombres corruptos se iban a infiltrar en la iglesia para propagar falsas enseñanzas, herejías destructoras, se nombra así, desde el mismo origen de la iglesia, siendo resistido en principio por los apóstoles, pero después las fue copando, y muchas veces también a través de martirios, como leías ahí que sucedía luego, declarándolos como herejes. correcto. Entonces, de esa manera, la creencia se metió dentro de la iglesia cristiana. Muy temprano, siglo II. Ya. Pero de una manera de infiltración. Sí, como sí. todas las herejías que se metieron, como la santidad del domingo, por ejemplo, se comenzaron a meter desde aquel momento. Y se fueron agudizando y volviendo más firmes, podríamos decir, con el paso de los años y a través de los diversos concilios y bulas papales que la fueron estableciendo, como decía ahí, el Papa, ¿cuánto era? León V, algo así, había leído. Claro. Ya lo estableció de que el alma es inmortal. Es inmortal. Y entonces, punto. fuente Ir en de contra autoridad, de un dogma. Ya. El que contradiga esto es hereje. Hereje, correcto. Y llegamos a la Reforma Protestante de 1500 en adelante y no se reformó la iglesia en este punto. Aunque Lutero puede haber no creído en la inmortalidad del alma, Lutero no creía en la... No, de hecho, se le dio la escrito. entidad necesaria como para protestar contra eso. No fue uno de los... Es que el afán de Lutero era ir en contra de doctrinas más visibles, como eran condenar lo que es las indulgencias y todo eso. No casi entró en esta materia, aunque él sí declaró diciendo, si el Papa tiene el poder de sacar a las almas, ¿por qué no lo hace por amor y todo ello? Y él se burlaba en cuanto a la doctrina de querer que hay vida después de la muerte, inclusive. Pero en fin, las cosas fueron graduales, que pasaron de cultura a cultura. Por ejemplo, cómo es que los griegos supieron esta doctrina. Simplemente el historiador Heródoto, él cuenta que los griegos
fueron los que aspiraron a eso porque Sócrates viajó a Egipto para tener contacto con los egipcios en esa creencia, y él fue el que conectó esa creencia dentro de la cultura griega. Le enseñó a Platón, ellos a Aristóteles, en quien fue creciendo. Luego Virgilio, en el 70 antes de Cristo, es el que propaga toda esta doctrina en Roma inclusive. Y Roma, cuando es destruida Roma, ahora viene el Roma papal. En Roma papal, ya que es a cargo de la iglesia, los que lo introducen ahí son desde Orígenes, o sea, padres de la iglesia que introdujeron esta doctrina también dentro de... O sea, es una secuencia que vinieron, y aunque esta doctrina siempre fue ajena, ahora está dentro de la iglesia y tan impernada hasta el punto de declararnos nuestros propios hermanos evangélicos, cuando yo hablo en contra de esa doctrina, dicen: seguramente crees como los testigos de Jehová, seguramente crees como los adventistas, sectas. Bueno, en realidad esta doctrina siempre ha sido parte de los pueblos paganos. Hoy está dentro de nosotros. Digamos que la puerta estrecha, el camino estrecho no lo cree. Claro. Y el camino ancho sí. Lo mismo, la inmortalidad del lo alma. mismo que declaró el concilio de Letrán. Todo aquel que dice que el alma es mortal es un hereje. Es lo que hoy repite la iglesia evangélica en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría dice: todo aquel que dice que el hombre muere es un sectario. Es un hereje. Sí. Sí. Están repitiendo el concilio de Letrán. Lo mismo. Bien. Quizás algún comentario rapidito sobre la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, porque alguno estará pensando: pero si Jesús habló de que existe el infierno y si está la parábola del rico y Lázaro. Yo quiero comentar, no sé si usted tiene algún comentario al respecto, pero que en la Biblia muchas veces se utilizan parábolas. Jesús las utilizaba constantemente para enseñar algo, una enseñanza no de manera literal, sino aludida, ¿no? Y Jesús toma incluso esa creencia que ya se había estado infiltrando dentro de la iglesia judía acerca del infierno, esto que usted comentaba, como que iban a seguir sufriendo y demás, y de que habían otros que podían ir al cielo, para apelarles a que crean en Moisés y en los profetas. Y la conclusión es: si Moisés no cree, si no creen en Moisés y en los profetas, ni aunque se levante alguien de los muertos van a creer. Justamente en la parábola, el que moría era Lázaro, ¿no? Después muere Lázaro en la vida real. Y él lo vuelve a la vida. Y aquellos que no creían en Moisés y en los profetas, que estaban discutiendo con Jesús, ni aunque se levantó Lázaro de los muertos creyeron, sino que intentaron matarlo juntamente con Cristo. Porque era un milagro demasiado grande el que se había efectuado y la gente se iba a volver a Cristo. Entonces tenían que eliminar a Cristo y a la prueba de su poder. Y ahí se demuestra lo que Jesús estaba queriendo enseñarles, de decir: si así fuera como ustedes lo están planteando, si se produjera un milagro de alguien que viene de los muertos para hablarle, ni siquiera creerían. Y otro punto es que no debemos tomar la enseñanza de la parábola como realidad. Una parábola es una alegoría. Punto número 1. Claro. Otro punto es que en la Biblia muchas veces existen pistas para el que quiere dudar, que se vaya y que salga del redil. El que quiere creer la mentira, que la crea. Yo lo he descubierto a través de diversos estudios donde parecían haber pistas contradictorias, que cuando uno lo estudia más a profundidad se da cuenta de que el tema es claro y se da cuenta el motivo por el cual está ese texto oscuro, podríamos decir. Pero es claro que la Biblia habla de que el muerto dejará de ser, de que aún el diablo dejará de ser. Obviamente. Entonces, no deberíamos llevarnos por una alegoría contada por Jesús como si esa fuera la realidad. Es una alegoría, ¿no? Sí, lógico. Si nosotros interpretamos que la parábola del rico y Lázaro es literal, nos metemos en una pesadilla teológica, por la sencilla razón de que todo el Antiguo Testamento estaría contradiciéndose allí, porque nosotros vemos allí que un hombre cuando muere va a algún lugar consciente. La Biblia dice que no. Perece en no, su pensamiento. Correcto, que no es consciente. Segundo punto, vemos a un hombre allí que habla con Dios. ¿Sí?
Sí, La Biblia dice que los muertos no alaban a Dios, no tienen parte en nada de lo que sí. se hace aquí. Vemos un diálogo entre muertos, Mm. ¿sí? Entonces, sencillamente Y todo lo que sucede, dice Eclesiastés, nada saben de todo lo que se hace debajo del sol. Y el que teóricamente estaría intercediendo por sus familiares, ujú, que vaya este Lázaro y le diga a mis familiares que se porten bien y no sé qué, no sé cuánto, para que no vengan a sufrir como yo. O sea, evidentemente ese también sabría todo lo que está ocurriendo en la tierra, al mismo cosa tiempo que no contradice el perdió los pasaje recuerdos, bíblico. no perdieron Claro. los recuerdos después de muerto. O Mm. sea, es consciente. Vemos también allí a él pidiendo volver. La Biblia dice que al que desciende al Seol no vuelve para su casa. Y al punto de romper que todos los que digan que los muertos regresan, no, la Biblia dice que no vuelven. Punto. Entonces, si agarramos de una manera literal, yo tendría que decir lo siguiente. Porque ahí la historia que es contable no puede ser literal. Sencillamente yo les hago preguntas y les digo, a ver, supongamos que esta sea algo real. ¿Qué es lo que va a ese fuego, a esa parte? El evangélico dice, bueno, el polvo vuelve a la tierra, el aliento vuelve a Dios, y ellos suman un tercer elemento, no sé de dónde lo sacan, pero dicen, el alma es el que va al debajo de la tierra a quemarse, porque bajo la tierra hay fuego. Entonces yo les pregunto, ¿esa alma que se va a quemarse es tangible, es espíritu? ¿Qué es? Claro, es espíritu. ¿Y lo que hay debajo de la tierra qué es? ¿Es fuego literal o también es espíritu? No, fuego literal, porque hay lava debajo de la tierra. Bueno, entonces, ¿cómo se quema un alma espiritual en un fuego literal? Y esta alma entonces, no te das cuenta que lo que está aquí tú dices que es espíritu, pero él dice que no, porque tiene lengua y quiere agua. Hmm. ¿Cómo un espíritu tiene lengua si la Biblia dice que los espíritus no tienen cuerpo y tienen necesidades fisiológicas? Lo que está viendo ahí todo es una parábola, porque si empezamos a hablar de una manera literal, lo único que vamos a cometer es una pesadilla teológica. Y Jesucristo es normal hablar de historias que tienen que ver con parábolas para enseñar un mensaje detrás. Y no Claro. necesariamente tenemos que interpretar como literal. Como la parábola del mate y come de También, Pedro. No se está tratando de animales inmundos, sino correcto. de gente que era considerada inmunda. Eso es lo normal en Dios. Lo normal en Dios es siempre hablar de una manera como metafóricamente para transmitir algún mensaje que Él quiere. Breve en cuanto a las manifestaciones de los muertos, tanto en la actualidad como algún registro bíblico, se nombran manifestaciones de seres que han muerto. Por ejemplo, tenemos a Saúl consultando a la divina de Endor y que teóricamente habría aparecido Samuel. ¿Quién es el que se apareció allí o quién produce las manifestaciones de esas personas que a veces dicen, uy, estoy viendo a una persona que muere? Porque hay personas que hablan así. Es innegable si yo me agarro y te digo, mira, no aparece nadie, porque eso es mentira. No podemos, porque yo miraba programas como Ultratumba, Voces de Más Allá, programas que eran en canales serios, ¿no? Donde ellos captaban imágenes de seres de otra dimensión que aparecían y se les relaciona como familiares muertos, ¿verdad? Pero en realidad me pego al marco bíblico. La Biblia dice que los muertos no vuelven a su casa. La Biblia dice que los muertos no tienen pensamientos, no regresan, ¿verdad? No subirá, habla de resucitar. Claro, eso hasta el día que Cristo lo haga, pero mientras tanto ninguna persona que ha muerto vuelve y se aparece y no cuida a nadie, no hace nada. Los muertos no. Pero el único interesado en que nosotros creamos que hay vida después de la muerte es Satanás, porque él dice, no morirás. Y entonces él va a ser capaz de holográmicamente manifestarse sobre lo que sea para que la gente mantenga esa postura. Y eso es lo que ocurrió justamente con la adivina de Endor. Allí apareció, dice la Biblia, Samuel, pero nosotros sabemos que Dios ha prohibido el espiritismo y ha prohibido la brujería y las hechiceras. Y Dios mismo no va a obrar allí. Dios no va a obrar allí. 18. Claro, porque el libro de 18. Levítico 20:27 dice no invocarás a los muertos, porque el que haga eso, o que se entrega a la adivinación, ha de morir apedreado. Dios no puede estar en contra de su propio principio y decir, bueno, yo quiero obrar aquí, voy a levantar al espíritu o lo que sea de Samuel. No,
el que apareció allí holográmicamente imitando el cuerpo, la voz y la vestimenta de Samuel es el enemigo, porque él se viste como ángel de luz. Y si ahora alguien me escucha y tiene comunicación con algún personaje que murió, familia, vecino, lo que sea, tiene que saber que es el mismo diablo el que está haciendo eso. No son espíritus de ningún muerto, ya que los muertos no vuelven a participar de nada de lo que se haga aquí en la tierra. Y en ese caso que se aferren de Cristo y que expulsen al enemigo, ¿no? Que lo echen de su casa. Y es tan En el peligrosa nombre de Cristo. esta creencia, si creemos que los muertos están vivos en algún lugar. Este es el grado que ha llevado a toda la Iglesia católica a orar a los muertos, pensando que de algún lugar ellos los oirían. Y eso le conviene al enemigo, que tengamos la creencia de que hay vida después de la muerte, justamente para atrapar a esa gente basado en una idolatría e espiritismo dentro de la iglesia. Bien, tengo dos preguntas para finalizar. Vamos a tener que ir un poquito rápido. Pero me gustaría dejar, aunque sea un comentario, para que la gente pueda seguir investigando. ¿Cuál es la esperanza, de acuerdo a la Biblia, para las personas que han muerto? ¿Van a dejar de ser para siempre? No, la expresión que no vamos a tener pensamientos ni nada de eso va a ocurrir antes que venga, porque la Biblia dice, está establecido que los hombres viven una sola vez y después de eso el juicio. Esto lo relacionamos con lo que dijo la voz de Daniel capítulo 13, en el último verso. Dios le dice a Daniel, mas tú descansarás, Daniel, pero te levantarás en aquel día para recibir Capítulo 12. tu herencia. Sí. Y también Pablo menciona, dice, he peleado la buena batalla y he ganado la fe. Mi corona está asegurada que el Señor me lo dará en aquel gran día. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dando así una gran esperanza a todos aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos creído en la resurrección y la vida, que un día nos vamos a levantar del polvo de la tierra. Así como resucitó a Lázaro, así como nos resucitó resucitará Lázaro, así a todo como lo que ha resucitó muerto. Cristo, como dice el libro de Corintios, así como Cristo murió y resucitó, también traerá a Dios a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron creyendo en Él, los va a levantar a la vida, de la misma manera. Yo quiero invitar a todo aquel que quiera entender bien lo que sucede cuando la persona muere y cuál es la esperanza para las personas que han muerto, que lean Juan 11. Ahí está lo que fue la muerte y la resurrección de Lázaro. Y ahí está toda la doctrina bíblica sencillita, contada en una historia de lo que sucede cuando una persona muere y cuál es la esperanza para esa persona. Y es justamente esto que está diciendo usted. Las hermanas de Lázaro estaban muy afligidas porque había muerto. Ahí Jesús se presenta y dice, yo soy la resurrección de la vida. Si crees, tu hermano resucitará. Le dice Marta, yo sé que resucitará en el día postrero. Esa era la creencia judía. Correcto. Verdadera. Correcto. Y le dice, no, ahora te lo voy a resucitar, si crees. Porque ahí estaba la resurrección y la vida que es Cristo. El que se manifestó en esa oportunidad también se va a manifestar en el día postrero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Correcto. A la final trompeta, dice, porque sonará la trompeta. Entonces esa es la esperanza. No se puede compatibilizar de ninguna manera la esperanza en la resurrección con la doctrina de la inmortalidad del alma. No, para nada. No Son hay dos unión, cosas muy diferentes. es agua y aceite. Sí. O crees una o crees otra. Y la Biblia habla de muerte como dejar de ser y resurrección como volver a ser. Y nada de inmortalidad. No. Claro que Ahora, la última pregunta es acerca de la segunda muerte. Porque la primera muerte Jesús la compara con un sueño. Le dice a Marta y a María, tu hermano, le dijo a los discípulos, Claro. Lázaro duerme. Pero estaba hablando de su muerte. Entonces, la muerte que es la paga del pecado, ¿es este sueño de la muerte que estamos sufriendo en la actualidad? no. ¿O de qué trata la segunda muerte ver. que habla, por ejemplo, Apocalipsis 21? La Biblia dice que porque el hombre pecó, ¿verdad? El hombre pecó, trajo así la muerte. La muerte, nadie nos vamos a librar de ella en esta vida. Todos los buenos, los malos, todos han muerto. Los hombres de Dios, los nombres de Dios, todos han muerto, ¿verdad? Ujú.
Esa es la muerte natural que nos trajo la consecuencia del pecado. Pero Dios lo que nos ha pedido, lo que nos ha ofrecido, no es librarnos de esta muerte, sino de la muerte segunda. Porque de esta muerte nadie se ha librado. El justo, el pecador, igual, ni Aún los animales. sí, ni aún el propio Jesús. Sí. Él sufrió la consecuencia de la muerte, de la consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que viene una muerte definitiva, que es la muerte segunda, Para la cual no hay esperanza. para la cual, claro, no hay esperanza, pero esa muerte no tiene contacto con los que han creído en Cristo. Por eso dice el libro de Apocalipsis 20, 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y la segunda muerte, según el contexto, lo va a traer el lago de fuego. El lago de fuego. Después del milenio. Todos los buenos y todos los malos se van al infierno a morir. O sea, el cementerio. Infierno es tumba, sepulcro, cementerio. Sí. Nadie está libre del infierno. Ni el malo, ni el pecador. De hecho, Ni al bueno. ni el bueno. No está libre. Al infierno nos vamos todos. Entonces, Jesucristo también dice, la versión Reina Valera 1909, que cuando murió se fue al infierno. Y obviamente se fue a la tumba. Pero los cristianos sí van a ser librados de la muerte segunda. Te hago un ejemplo. Caín y Abel. Caín y Abel, uno bueno, uno malo, ambos sufrieron la muerte natural. Sí. Uno más traumática que otro, pero... Sí. Abel va a resucitar en la primera resurrección y sobre él no tiene potestad la segunda muerte o el lago de fuego. Él va a reinar con Cristo. Bien. Pero Caín tiene que resucitar A recibir su sentencia. para recibir el castigo de la muerte segunda. Entonces, los que participan en la segunda resurrección Son aquellos son que los van que a... participan de la segunda muerte. Correcto. En el libro de Apocalipsis 20, cuando dice a partir del verso 11, el juicio delante del gran trono blanco, tú vas a ver que después del milenio todos los muertos van a resucitar y vi los muertos grandes y pequeños ante el trono de Dios. Estos que son abiertos aquí es después del milenio. Obviamente los que no se encontraron escritos en el libro de la vida y son arrojados en el verso 15 en el lago de fuego, que es la muerte segunda, dice el verso 14 hay una y el verso expresión, 15. dice, lo voy a citar de memoria, dice, y los otros muertos no tornaron a vivir, ¿No volvieron a vivir? sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Sí, eso lo dice el verso 5. Entonces, ¿eso qué está diciendo? Y el capítulo 19 termina diciendo, el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Está hablando acerca del castigo sobre la bestia y el falso profeta. Y el resto de las naciones dice que son muertos con, acá dice, la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir, con el soplo, el aliento, Sí. el fuego abrasador que saldrá de Cristo. En sí, el hombre malo va a morir 2 veces. Bien. Entonces, ante la segunda venida de Cristo, los impíos, ya sea que mueren con la bestia y el falso profeta en un lago de fuego, que es, podríamos pensar, un Sodoma y Gomorra que va a tener Dios en este tiempo, un castigo así, y los que no mueren de esa manera van a morir con el resplandor de la venida de Cristo, con la espada que sale de su boca, Correcto. con el aliento de sus labios. Eso es segunda venida de Jesús. Ahora, después ahí empieza el milenio, Sí, lo que relata Apocalipsis 20. sí. Y ahí se dice el versículo 5, los otros muertos, o sea, los que había hablado ahí, que habían muerto con lo que salía de la boca de Cristo, no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir de que tornaron a vivir luego. Después, obviamente. ¿Para qué? Para recibir justamente el castigo En el verso 14 y 15. del verso 14 y 15 o del versículo 8 del capítulo 21. Dice, los cobardes e incrédulos, Correcto. abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Sí, correcto. Simple. Simple, ahí termina. ¿Podríamos concluir con que la muerte es dejar de ser? Es que esa Tanto es la la muerte. primera Esa como es la la segunda. Sí. Lo que sucede es que en la primera hay esperanza de volver a vivir. Para los muertos en Cristo. Todos volverán a vivir en Cristo, dice la Biblia. Lo que pasa es que algunos van a volver a vivir eternamente y otros para condenación. Correcto. Todos van a resucitar en Cristo.
pero solo unos van a tener sí, 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 sí. galardón positivo. Porque eso es lo que como dice, quien los que dice, estén ¿no? en los sepulcros oirán su voz y saldrán unos para vida y otros para condenación. Ambos van a resucitar, sí, con una Jesús tenía diferencia. poder para resucitar a todos. Lo que pasa es que los que van a vivir son los que se hayan aceptado su sacrificio, ¿no? Entonces, la segunda muerte es la que ya no hay esperanza. No, Es el castigo con efectos es eternos. el lago de fuego. Dejar de ser para siempre jamás, como se le dijo al diablo. Claro, el lago de fuego. Ujú. En sí, el lago de fuego es la Lo que purifica. destrucción total del ser humano. Y eso es un concepto que deberíamos pensar, que Dios siempre ha purificado con fuego. No es que ha mm, extendido para siempre el mal, No, no. sino que lo ha limpiado con fuego. Y eso es lo que hace el fuego, purificar. Bueno, ha sido un placer. No sé si tienes alguna palabrita de conclusión que le quieras dirigir a tus hermanos evangélicos. Bueno, yo quisiera que, digo una vez más, este texto ellos lo analicen desde el punto bíblico, desde el punto histórico, para que vean que la doctrina de la inmortalidad del alma y todo lo que hemos comentado aquí de una manera que no es bíblica, pues yo sé que hemos sido instruidos quizás 20, 30, 40 años dentro de la iglesia evangélica y uno tiene un tipo de creencia diferente y limpiar todo eso para aceptar lo que la Biblia realmente dice no va a ser fácil y no va a ser complicado, pero como tú decías en el programa pasado, hay que ser bereanos, o sea, estudiar este punto a raíz de la Biblia y vamos a ver que hay muchas doctrinas que han entrado dentro de nuestras creencias que no tienen asidero bíblico y de eso hay que preocuparnos ahora. Muchas gracias, Pastor Miguel Ortiz, que pueda tener un buen viaje de regreso. Yo quiero concluir diciendo que la ley, decía, la ley de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay otro que se opone a Dios que dice, no, no vas a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Van a escalar, van a pasar a mejores vidas. ¿A quién le crees? ¿A quién le creerás? La oportunidad está pasando. ¿Y vos? ¿A quién le vas a creer?